Después de pelearme una hora con el ordenador para grabar, parece que la cosa va bien. Crucemos los dedos y que este vídeo vea la luz. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos un día más al mundillo perfumil. Esta vez nos vamos al terreno nicho. Nos vamos al terreno nicho gracias a Uniqlo. Y es que me han enviado otro paquetillo así con decants. De esto que me enviaron un mensaje diciéndome, oye, que hemos traído nuevos perfumes así de Muntal, de Mancera, tal. Ya sabemos que a ti te gusta esta marca. Pues sí, pues ¿qué queréis que os diga? Pues sí, las marcas tanto Muntal como Mancera pertenecen o son creaciones de Pierre Muntal y bueno, dentro de ellas está mi adorado Sweet Vanilla, con eso os digo todo. Así que nada, en el día de hoy os voy a presentar 6 perfumes, pero son perfumes que he probado muy poquito, ¿vale? O sea, digamos que estos son primeras impresiones, porque realmente me los he puesto pues un día cada uno, una cosa así. Así que no os preocupéis que si hay alguno que os interese mucho, os doy una idea que tengo yo por aquí para un vídeo, me lo dejáis en comentarios y así vamos viendo un poquito cómo funciona todo esto y qué me están pareciendo estas fragancias. En primer lugar, me gustaría hablaros del concepto que tiene esta marca. Y es que Uniqlo lo que hace es ofrecer perfumería nicho, pero no hace falta comprar el tamaño grande, la botella entera, que si quieres puedes, no hay ningún problema, sino que nos ofrece la posibilidad de probarlo en forma de decant. Y a mí eso me parece una maravilla. Ya sabéis que yo las compras a ciegas no las recomiendo, no, y cuando es terreno nicho, mucho menos. Porque la mayoría de perfumes nichos suelen ser un poco más complicaditos. Igual tú estás acostumbrado a las típicas rosas, vainillas, tal, de la perfumería convencional, de la perfumería de diseñador, y de repente ves un perfume nicho que por las notas, oye, pues qué mono. Y lo pruebas y se te van así los ojos como para atrás. Así que no lo hagáis. Así es que aquí llega Uniqlo a hacernos la vida un poco más sencilla, ¿no? Entonces, ¿qué nos ofrece? Bueno, pues como os digo, nos ofrece los decants, bueno, de cada perfume, madre mía, la estoy liando aquí pardísima. De cada perfume que nos envíen, siempre nos van a enviar alguna fichita para conocer un poquito más sus notas, para conocer un poco cómo va. O sea, al final es completo. Y es que en el interior de la caja lo que vamos a encontrar es el decant y el vaporizador. El vaporizador me parece que te envían uno nuevo cada 6 meses o una cosa así en el tema de suscripciones mensuales o trimestrales. Ahora me meto con esas cosas. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa. Vamos al decant. Son decants grandes, son 8 mililitros, o sea que tenemos más que de sobra. Según ellos es como lo que puedes usar más o menos en un mes. O sea, si todos los días del mes te lo pones, no sé en cuánto lo tenían, en 2, 3 sprays, más o menos eso es lo que te dura un decant. Yo con 8 mililitros os aseguro que tengo más que de sobra. Realmente, cuando nos dan los típicos de perfumería, esos suelen tener en torno a 1, 2 los generosos. Normalmente es 1 mililitro, o sea, es una cosita muy pequeña. Aquí no está, o sea, tenemos más que de sobra para probarlos. Y es lo que a mí me gusta, el poder probar los perfumes antes de decir, oh, merece la pena, no merece la pena, y compararlos. Porque ahora vais a ver qué perfumes tengo. Vamos a ir hablando un poquito de ellos. Voy a empezar con la marca Muntal y además voy a empezar directamente por la masculina. Oye, hoy empiezo por ahí. Y es el Red Vetiver. Y es que, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una composición donde el vetiver reina. O sea, si conocéis el terre de Hermes, esto ya os puede hacer una idea, ¿vale? Es ese mismo terreno, pero a este lo que le noto es mucho más fresco y picante a la vez. Lleva pomelo, lleva pimienta, entonces la verdad ha sido un perfume muy chachi, pero que creo que para este tiempo no pega ni de coña. Os estoy hablando de que en Madrid llevamos una semana con una lluvia y un fresquito ya muy interesante. Bueno, en Madrid siempre pasa lo mismo. En Madrid el otoño y la primavera es como que nos las comemos. O sea, pasas de los tirantes al abrigo y del abrigo a los tirantes. Ya está. Así, eso es el tiempo de Madrid. Pero bueno, no me voy por las ramas. El caso es que este le he probado yo y por supuesto le probé a mi señor Daddy porque le gusta la perfumería. Y cuando le dije, vamos a probar una cosilla, encantado, él me prestó sus muñecas y su todo para que se lo probara y ya me ha dicho que se lo quiere quedar. Así que eso dice mucho de él. A él le mola la perfumería. La verdad, lo que él le destacaba y que a mí me pareció algo muy curioso es que
le daba la sensación como de recién aplicado. O sea, tenía esa sensación tan fresca de cuando te pones así un líquido como más fresquito, que dice que eso se le mantenía en el tiempo y le gustó un montón. Así que, oye, si os gusta ese estilo, pero ya os digo, sobre todo los locuelos, los que estáis boca abajo, hemisferio sur, hablo con vosotros, este podéis probarlo ahora para esta temporada primavera-verano, que oye, puede estar muy bien. Y de duración, ¿qué os voy a decir de rendimiento? Es un Muntal. Todavía es que son todos muy potentes. Todos. Estoy pensando yo si tengo alguna excepción, pero no se me viene ninguna a la cabeza. Así que nada, seguimos. Me paso con los unisex y además uno que tenía muchísimas ganas de probar, uno de los últimos lanzamientos de Montal, que es el Agavians Tonka. Este de aquí. Os voy dejando aquí la foto, ¿vale? Así les ubicáis. Y a ver, le tenía muchas ganas de probar porque a mí la tonka me requete encanta. O sea, es una nota de mis favoritas y trabajada con el azúcar, el azafrán, el oud que lleva, me daba un poco de miedo, ¿vale? Es lo típico que os decía de que era el típico perfume que por notas puede que me encante o puede que lo odie. O sea, debo probarlo antes y siendo nicho, más todavía. Me da un poco de miedo el oud, me daba bastante miedo. Y la verdad, he de decir que es una tonka súper azucarada. Tan azucarada que pierde parte de ese encanto de la tonka, ese encanto como más oscuro, más misterioso. La tonka me gusta mucho en perfumería de noche, en perfumes más orientales, pero trabajados así como con un poco de misterio, ¿no? Un dulzor tostado es el de la tonka y me gusta que se quede aquí. Aquí se nos pasa de azúcar, o sea, es muy bonito, es el que llevo hoy, de hecho yo creo que todavía dura. Sí, perfecto. Y llevo con él... Pero es las 5, me lo puse a las 9. Pues no está mal, ¿no? 7 horas. 7 horas, joder, qué bien sumo yo, ¿eh? 8 horas. O sea, bien. Y se nota, ¿eh? Y llevo un spray solo, porque he estado trabajando esta mañana, así que es muy poquito. Así que este ha sido un... Si me lo regalan, no tendría ningún problema, pero de ahí a comprarlo, no sé yo. O sea, es bonito y todo lo que queráis, pero me sobra azúcar y me recuerda a otros. Uno de los que me enviaban también era el Intense Café, un perfume bastante famosete y al que a mí me recuerda bastante el Arabians Tonka. O sea, la salida es bastante similar. Y es que, bueno, a ver cómo os explico yo esto. Mi teoría es que el señor Pierre Montal lo que hace una especie de fórmula mágica base para la gran mayoría de todos sus perfumes, o por lo menos no todos, pero sí ciertos grandes grupos, porque luego te pones a oler aromas de Mancera y aromas de Montal y vas comparando y es como... aquí hay un ADN común, muy común, tan común que si tienes unos, pues tener otros es como... para mí es como que le cambian simplemente las proporciones. Y esto lo estoy diciendo porque el Intense Café y el Arabians Tonka me han resultado súper parecidos en la salida. O sea, en la salida era como... Es todo muy similar, ¿no? Hay esa vibra así como de vainilla, dulzores tostados. En el Intense Café destaca mucho la rosa en un inicio, eso sí es verdad. El Intense Café tiene una rosa inicial un poco rosa ambientador de Ikea. ¿Sabéis este popurrí de Ikea que huele un montón? Pues la salida es ese tipo de rosa. Y ya cuando se calma, le disfruto mucho más. Sí, es que llevaban los dos hoy. Es que me apetecía volver a compararlos antes de haceros el vídeo. Y sí, luego ya es como que van cambiando, ¿no? Van tomando caminos diferentes, pero el ADN es bastante parecido. Y el Intense Café, yo tengo el ristretto, además le tengo en tamaño grande, le tengo la botella. Creo que sería muy buena comparación, y con el Mancera, porque últimamente está todo el mundo loco con el Roses Vanille de Mancera y... Pues nada, yo si queréis os cuento mi opinión así sobre los tres, porque ya os digo, o sea, esto de los cambios de las proporciones, os lo prometo que los noto así, es como que a uno le subo la rosa, a otro le subo la vainilla, a otro le subo el café, a otro tal, a otro cual, no sé, hacen aquí una cosa un poco rara, entonces de verdad, yo creo que en ese grupo si tenéis uno, pues el resto es como que os sobra bastante, pero... Igual, es un perfume súper agradable, me gusta mucho más el secado, la salida me rechina un poco, la salida es como demasiado afilada, demasiada rosa así, un poco turbia, no es una rosa de estas, ¡ay, qué mona! No es ese tipo de rosa. Luego ya sí, luego ya va cogiendo matices y me gusta mucho más. Así que nada, no sé, si os apetece una reseña así comparativa y hablamos un poco más de esto, nada, dejadme en comentarios y así, oye, vamos sacando ideas nuevas de vídeos y continúo y os voy enseñando alguna cosilla más. El último que me enviaron de Montal es el Sweet Oriental Dream. Mirad qué color de oscuro, o sea, por favor,
Esto parece chocolate. ¿Qué os voy a decir de Sweet Oriental Dream? Tenéis reseña completa en el canal y verdaderamente es un sueño dulce y oriental. Reina la almendra, reina la miel, es un aroma muy dulce, muy goloso. Ojito a los que tenéis problemas con los dulces, este no os lo recomiendo en absoluto, pero si buscabais una almendra decadente, bien cubierta de miel, este es vuestro tipo. O sea, no necesitáis mucho más. Es que perfume más dulce, almendrado y mielero, no tengo ninguno. Tengo mieleros, tengo almendrado. Pero este es otro nivel. Y de duración ya, pues es que eso ni os cuento. Os lo cuento aquí. Echadle un ojo. Y ahora sí me paso a su marca hermana, a Mancera. Y me paso con Instant Crush. A ver, gente moderna, ¿qué es un crush? Porque yo soy el primer día que leí esa palabra o que la dijo mi hermana, fue como, ¿what? Es como el chico que te gusta, ¿vale? O la chica que te gusta, pues eso, ese amor que te llena así el corazón, pues ese es el crush. Así que el instant crush es algo así como un amor inmediato, o sea que rápidamente tú lo hueles y caes a sus pies, así, sin más dilación. Lo promete, lo cumple, no lo cumple, bueno. Realmente es uno más de los perfumes inspirados en Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian. Es así. Es la versión con esteroides del Baccarat Rouge. O sea, si el Baccarat no os parece suave, os parece tal, os parece cual, o simplemente buscáis una versión mucho más económica y atómica, o sea, porque es que esto es tremenda la intensidad que tiene este perfume, o sea, es que te deja patidifuso, o sea, este no es un perfume del que puedas abusar ni que sea seguro así en sitios cerrados, no. Y bueno, sobre el tema crush, pues bueno, la verdad que sí que es un perfume como que te da cosilla, ¿no? Como que, ojo, ¿qué hueles? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? El problema es que os voy a contar lo que me pasa a mí con este tipo de aroma. Que cuando se lanzó el Baccarat, cuando yo la primera vez lo olí, fue como, ¡hala, qué guay, qué tal, qué diferente! Pero ahora ya después de ver tantos perfumes que se parecen, pues están, bueno, está el de Zara este que está ahora famosete, que está tan en boga. Están los Burberry, tal, o sea, bueno, el Cloud, el de Ariana Grande, o sea, es que hay tantos que llega a un punto que es como que le ha perdido un poco ya la gracia, ¿no? Entonces, no sé, si queréis volver y darle ahí duro a la vida con el Instant Crush, este sí, o sea, este llamar la atención, la llama sí o sí. Y en días como hoy, así mucho más fríos y tal, así sí. O sea, esto en verano matáis a alguien, no lo hagáis, por favor. Y por último también me quedo con las marcas que empiezan por M. Esto es Montale, Mancera y Moulinard. Otra marca francesa que yo había probado alguna cosilla, pero había probado así como cositas sueltas y como de pasada. Y este no le conocía, es el Vanille Fruité. Aquí le tenéis. Vanille Fruité. A ver, yo con lo de la vainilla, ya lo sabéis, me vuelve crazy del todo. O sea, me vuelve... ¿Qué os voy a contar? Después de tanto tiempo, ¿qué os voy a contar? Ya sabéis qué me pasa a mí con la vainilla. Y por las notas, vainilla, caramelo, uva, melocotón. Yo cuando vi vainilla y melocotón, yo pensaba en mi Sweet Vanilla y yo decía, jolín, pues igual este es una alternativa, es algo parecido, es tal... Sí, lleva ese rollo, pero es que aquí hay mucha fruta, o sea, este es un perfume que es 50-50, ¿vale? O sea, es la mitad parte dulce, parte vainilla, cremosita, con ese toque de caramelo, y la otra mitad, todo ese tema frutal bastante intenso. Yo con las frutas me gustan como acompañamiento, y no todas, entonces este para mí se me pasa de frutas. No es un perfume que yo me compraría, pero la verdad, si os gusta esa combinación, o sea, si disfrutáis de la parte de frutas, seguramente os encante. Además, como dato bueno, que también se agradece, dentro de los perfumes nicho, Moulinard no es una marca muy cara. Me parece que este está sobre los 70 euros, 80, el frasco grande. O sea, es bastante más asequible. Ya sé que no estábamos hablando de low cost, pero es que cuando hablamos de nicho no hablamos de low cost. O sea, son como cosas totalmente contrarias. Así que, oye, si vais por ahí, o sea, si el Sweet Vanilla le soportáis perfectamente y lo que queréis es más frutas, pues igual este os puede gustar más. No sé, yo ahí lo dejo. A este, por ejemplo, a mi hermana pequeña le ha enamorado. O sea, me ha dicho que es, pues eso, que es divino de la muerte. O sea, si os gustan los dulces, perfectísimo.
Y esos son los perfumes que he estado probando estos días. Ya os digo, si hay alguno que os ha llamado mucho la atención, dejádmelo abajo y hacemos una reseña así más completa, lo pruebo más, etcétera, etcétera. Esto al fin y al cabo son primeras impresiones, lo primero que he pensado de estos perfumes. Y no es la primera vez que al principio digo y acabo enamorada. O viceversa, que también puede pasar. En definitiva, la verdad que es una página que recomiendo muchísimo si queréis probar nichos, porque más o menos los Dicans tienen un precio sobre los 20 euros, un poco menos me parece que están, y los podéis elegir. Tienen programas tanto de suscripción mensual, o sea que cada mes te llegue X, el que tú quieras te llega X, lo hay por colecciones, así te sorprenden, o simplemente, oye, mira, que quiero probar este y este. Los encargas, te llegan a casa, fin de la historia, fin del cuento, no te atas con nada más, punto. Y si os animáis a hacer alguna comprilla, pues nada, tenéis el código SMARTIS30, es un código no afiliado, o sea, yo no me llevo absolutamente nada, pero vosotros os lleváis un 30%, que, oye, el ahorro bienvenido sea. Así que nada, locuelas, ya sabéis, si os animáis, contadme cuál pedís o contadme ahí cuál tenéis en miras así de los nichetes, porque es que encima, es que son raros de probar, es que eso ya es high level para probarlos. Así que nada, contadme y a ver si entre todos unos y otros crece la ansia viva, que eso no es difícil. Así que cuidaos mucho, que el mundo está muy revuelto últimamente, cuidaos mucho, mucho, mucho y nos vemos pronto. ¡Hasta otra! ¡Chao!